Bueno, vamos a continuar, hermanos. Estamos descubriendo un poquitito los aspectos generales, ¿ok? En la siguiente clase, que es volviendo de vacaciones, Dios mediante, vamos a plantear ya algunas cosas más concretas, pero estamos como que sumergiéndonos un poco, conociendo un poco sobre el Coelet, sobre la importancia que tiene este libro. El autor es muy importante porque a partir de entender la personalidad del autor de este libro del Eclesiastés, nos va a permitir a nosotros ubicarnos en una, ¿cómo es? Pues en una identificación. Nos identificamos con el Coelet en cuanto a los problemas que él plantea, principalmente sobre la vida, lo que hemos manifestado. Y déjenme decirles nada más dos cositas más en relación a esto, que tiene que ver con qué era la profesión que tenía el predicador. Ajá. Y por el testimonio que encontramos en el libro, encontramos que el predicador es un sabio maestro. Es un sabio maestro. Evidentemente, esta figura de ser sabio y evidentemente compartir esa sabiduría en su rol de maestro, pues lo ubica básicamente en esta posición que decíamos que el personaje es un personaje que se mueve en las esferas más cultas. Ajá. Porque en ese tiempo, en la antigüedad, solamente los que tenían cierta posición económica podían acceder a la educación en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, al ser un sabio maestro, pues lo coloca en un grupo privilegiado donde él podría enseñar, él podría compartir su sabiduría, ¿no? Y lo otro que vemos en el Coelet o en el predicador tiene que ver con que es un hombre que investiga. Esto es muy importante para la sabiduría sapiencial, para el fenómeno sapiencial, perdón. Es muy importante porque el predicador no se va a contentar con la contemplación, sino que va a ir más a lo profundo del tema. Ajá. Dice el capítulo 9, versículo 17, que es uno de los textos que yo marqué, que tiene que ver con esta profesión. Dice, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Evidentemente, estos consejos, ¿no? Nos sitúan a una persona que tiene mucha sabiduría. Versículo 29, capítulo 7. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, estamos en función de alguien, hermanos, que plantea sus problemas y sus soluciones a partir de esta función de ser un sabio maestro, pero que evidentemente va a profundizar en el tema. Va a investigar. Eh, por lo tanto, nosotros vamos a ver a un personaje que tiene una personalidad muy definida, tiene un carácter, es un hombre muy fuerte en sus conceptos, muy arriesgado en sus postulados, ¿no? Y vemos esto reflejado en el capítulo 3, que tiene que ver con el tema del tiempo, ¿no? Es muy interesante cómo plantea que hay tiempo para esto, tiempo para aquello, y lo hace de una manera muy bien definida. Habla muy bien de la personalidad que tenía el Coelet.
Y una más que tiene el Qoheleth es que más allá, hermanos, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuáles son los aspectos positivos, pero aun cuando inicié diciendo que el Qoheleth o el predicador inicia con vanidad de vanidades, todo es vanidad, vamos a mirar que gran parte de su obra es alguien que tiene una actitud positiva ante la vida, ¿no? Ante la vida, tiene una posición de la vida en su descubrimiento, en su entorno, en su manera de llevarse a cabo. Para él, hermanos, el tema no pasa, el libro del Eclesiastés no pasa por eh, si Dios existe o no existe. Ese no es el problema en el Qoheleth, no es el problema en el Eclesiastés. No hay esta diferencia que existe en el libro de Job, ¿no? Sino más bien es tratar de encontrar sentido a lo que Dios ha creado. ¿Cómo encontrar sentido a la vida misma? ¿No? Entonces no hay un pleito, diríamos, casados con Dios, sino más bien con lo que Dios ha creado. Y los aspectos positivos del Qoheleth es que va a establecer la vida desde una perspectiva más profunda, no tan superficial, y que a partir de la profundidad, que lo vamos a ver en la siguiente clase, encontraremos la importancia que tiene este libro. Bueno, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando nos abocamos al estudio del Eclesiastés? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la realidad que rodea al hombre, la realidad que va a circunscribir la vida de los humanos, de las personas, a través de esa frase que dice que todo lo que sucede bajo el sol ya plantea un núcleo o un ambiente amplio y profundo de lo que significa la vida humana. Todo lo que se hace debajo del sol. Esta realidad que sucede en la vida diaria, en todo lo que se hace debajo del sol, llamará la atención del Qoheleth. Por lo tanto, hermanos y hermanas, parte de esta personalidad de nuestro autor significa que él es un buen observador de esa realidad. Es un buen observador, muy propio, muy característico de la sabiduría de Israel. Será en este medio de observación en el cual el escritor se mueva como pez bajo el agua. Y entonces vamos a mirar que él mismo nos da la pista de la importancia que tiene, queridos hermanos y hermanas, ubicarnos en la observación de esa realidad que se suscita debajo del sol. Entonces, si alguien quiere ayudarme a leer el capítulo 1, versículo 13. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Amén. Amén, gracias. Entonces, no pierdan de vista, hermanos, cuando ustedes se sumerjan en el libro del Eclesiastés, ustedes van a encontrar que él dice, me dediqué a investigar, ¿no? Y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, lo que va a plantear el libro de Eclesiastés no es superficial. Hay un trabajo previo, hay una reflexión previa. Versículo 14, si alguien me ayuda a leer. Yo, ¿Sí?
El 14 dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Muy bien, entonces gracias. ¿Qué hace el predicador, hermanos? Dice que va a mirar, va a observar, va a examinar. En otras versiones dice, examiné todas las acciones que se hacen debajo del sol. Por eso es que el predicador va a hablar desde su propia experiencia que tiene que ver con la observación. Este valor es fundamental, hermanos y hermanas. Y creo que si algo bueno vamos a rescatar del libro del Eclesiastés es desarrollar nuestra capacidad de observar, de examinar, de dedicarnos a investigar lo que sucede a nuestro alrededor. El hombre necio, la mujer necia, es aquella que camina por la vida sin tomarle sentido, sin explorar, ¿no? Ahora, esta fase del predicador como un buen observador se va a ver en toda la obra que hace él. Capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien gusta leerlo? Y así, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Gracias. Yo he visto. Nuevamente vuelve a tomar la postura del que observa, ¿no? En otras versiones dice, observé la tarea que Dios ha puesto a los hombres. Yo la miré, yo la experimenté. Entonces, qué interesante ver cómo de manera reiterada el predicador, ¿no? Nota una acción, pero lo hace con el yo, ¿no? Yo miré, yo observé, yo investigué, yo examiné, yo miré, ¿ok? Y esto es algo muy valioso que tendrá el libro del Eclesiastés. Capítulo 4, versículo 1. Leo. ¿Sí? 4:1 dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Muy bien. Entonces, ante esta situación nos volvemos a encontrar la postura de decir, vi todo lo que sucedía, ¿no? Observé la violencia, la opresión que se comete debajo del sol. Y observé. Otra vez, mire, volvemos a resaltar la importancia que tiene que este libro está basado en la investigación, en la observación, en mirar. El versículo 4, capítulo 4, versículo 4, vuelve otra vez a reafirmar. Dice, también vi que todos trabajaban y buscaban progresar solo para tener más que todos los otros, pero tampoco eso tiene sentido porque es como querer atrapar el viento. Gracias, hermano. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia despierta envidia. Observé, miré. Volvemos a notar otra vez esta capacidad que tiene el predicador para establecer sus postulados a partir de la observación. Capítulo 7, versículo 15. Siete 15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Amén. Entonces, ¿qué miramos acá? Gracias, que está hablando sobre una experiencia, pero esta experiencia, ¿no? Lo hace a partir de su vida misma, ¿no? Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad, de todo esto he visto en mi vida, ¿no? Y he visto que todo esto no ha cambiado, es igual.
No tiene sentido. Capítulo 8, versículo 16. Por favor. 8:16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Muy bien, entonces gracias, Savannah. Para hablar sobre esa sentencia que está diciendo que hay mucha gente que trabaja, ¿no? La tierra y se afana por eso, lo hace a través de la observación, ¿no? Me dediqué a conocer la sabiduría y a observar las tareas que se realizan en la tierra. Bien, podríamos entonces añadir un número considerable de pasajes que permean la obra del Eclesiastés, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Y que lo hacen siempre en forma personal, en primera persona, es decir, que nace del mismo, ¿no? Nadie se lo ha contado, no lo ha leído en ningún lado, sino todo esto que vamos a ver en el Eclesiastés, la próxima clase, tiene que ver con la observación, ¿no? Y lo hace a través de investigar sus experiencias personales. Con todo esto parece ser, hermanos, que no hay lugar, no hay circunstancia que el predicador no haya observado, que se le haya escapado, diríamos, para establecer sabiduría. Eso, al parecer, es lo que plantea en el capítulo 7, versículo 23. Parece ser que él, como verdadero sabio y maestro, lo plantea de esta manera. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? 7:23. Dicen, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Muy bien. Entonces dice, todo esto he examinado con sabiduría y dije, voy a ser sabio. ¿Mm? Seré sabio, dice. Seré sabio. Entonces, parece ser, hermanos, que estamos ante esta postura que hace el predicador y fíjense cómo él establece en el centro de su reflexión su propia experiencia. Yo he visto, yo he mirado, yo he examinado, yo he investigado, yo he vuelto a mirar, etcétera. Él observa todo lo que se hace debajo del sol, pero lo hace a partir del mismo. Ajá. Y entonces, de su propia experiencia que tiene el Coelet, va a empezar a construir círculos alrededor de esa experiencia personal, ¿no? Y entonces, esos círculos van a venir en función de observar la vida cotidiana, la vida del ser humano. Y entonces va a ir en un ir y venir, va a ir y venir de algunos temas, algunos aspectos. Va a hablar sobre el trajín de la gente, el trabajo esforzado que hacen las personas, ¿no? Yo creo que Dios todo lo hizo hermoso y creo que es don de Dios que el hombre coma y beba y goce del fruto de su trabajo. Va a ir desde esa posición. Va a hablar sobre el mundo de los negocios con sus pérdidas y ganancias. Se afanan tanto en construir, en hacer empresas y demás, y en algún momento todo se termina. No sirve para nada, ¿no? O te morís y dejas un problemón a tus familiares. Eso lo va a reflexionar el Coelet. Va a hablar sobre la vida normal de sus vecinos, de sus familiares, de la gente con las que se atraviesa, porque va a hablar acerca del orden social, va a hablar de la justicia, va a hablar de los gobernantes, va a hablar de un montón de temas, ¿no? Que básicamente tienen que ver con la vida misma. ¿Mm? Y esto va a ser muy interesante, hermanos.
El Qoheleth no es un soñador, ¿no? No es un soñador, no es un utópico de la vida. Es alguien que plantea la vida con una crueldad tal, ¿no? O, a ver, crueldad en el buen sentido de la palabra, o sea, que la plantea de una manera cruda, diríamos, más que cruel. De una manera cruda, de una manera tal y como existe, ¿no? Él no va a inventar nada. Él no se saca los haces de la manga, sino lo va a hacer a partir de su, insisto, de su propia experiencia. Por lo tanto, hermanos, el mundo del Qoheleth, lo que le sucede al predicador en estos círculos concéntricos, el mundo del predicador es nuestro mundo. Por eso la importancia y la belleza de este libro, porque evidentemente tiene mucho que decirnos a nuestro mundo. Y terminamos esta clase para después abordar algunos temas puntuales que tienen que ver con este libro, diciendo que después de observar de parte del Qoheleth, después de observar y examinar todo lo que sucede debajo del sol, ¿no? Lo que él escribe son palabras de verdad. Porque eso dice el versículo 10 del capítulo 12. Y escribió rectamente palabras de verdad. Por lo tanto, las realidades que encierran al predicador, las realidades que encierran la realidad de este personaje, son realidades que nos pertenecen también a nosotros. ¿Okay? Bien, esta clase era hacer una inmersión un poco acerca de algunos aspectos interesantes de la personalidad del predicador, ¿no? Es un hombre con una personalidad muy bien definida, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que transmite ese conocimiento, que investiga, que analiza, que entra a la profundidad. Y en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de esta personalidad. ¿Ok? Léanlo. No es 12 capítulos. Pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. No son muchas. Liti, ¿cuál dijiste la última cita? ¿De cuál? Perdón, apenas estoy viendo el chat. Bueno, fue hoy antes de ir a la cita, porque no, al receso. No me coincidía el 7:29. De las 3 citas que usted había dado, creo que una era 7:29 y no me coincidía lo que yo estaba leyendo y lo que usted había dicho. Entonces quería corroborar si era esa o no. Sí, yo hablamos acá, dice el 7:29 aquí, solamente hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero él buscó muchas perversiones. Bueno, la verdad que no recuerdo ahora, Lady. Antes de irnos al receso hablaste sobre el punto de que se cree que era soltero, pero no sé si eso venía en alguna cita. No tenemos cita al respecto. No, Yo eran lo- 3 citas juntas. Con la profesión y venía 9:17 y 10:2. No sé si Sí, será después la alguna- otra, ¿cuál era, Bere? La tercera, ¿cuál era? No, solamente yo anoté 9:17 y 10:2. Cuando Ajá, habló no del había una punto de la tercera. profesión. El capítulo 7:29, el hermano nos decía que era un sabio con una personalidad definida y lo habíamos reflejado en el capítulo 3 de Eclesiastés. Sí, hablé sobre eso, sobre la personalidad del Personalidad, sabio, claro, sí. ahí entró. Ujú. Pero estoy tratando de ver aquí en mis notas cuáles eran la cita que le planteé. Pero antes de irme al receso, hablé sobre el estado del Qoheleth, hablé un poco sobre lo que era de clase acomodada, que era un Que era judío. soltero y ahí paraste. El cuarto punto de la profesión, ahí ya fue volviendo. Y Ajá, son las que noté de la pero Liti profesión. dice que fue antes de irnos al receso. Ay, Sí. yo no tengo ninguno. ¿Puedo? De que estés 12, 9, 10, o de que era maestro de la sabiduría, es la única que yo noté. En un momento dijo el capítulo 3 que todo se refería al tiempo, ¿no?
Ahí dijo capítulo 3, pero claro, tenía la Biblia ahí, lo encontré, es que todo tiene su tiempo. ¿No será esa, Liti? No, era porque, 7:29. Lo que dijo Pedrito. Era 7:29. ok, es muy probable que las citas que les di vienen en función de cuando hablábamos de que él es un maestro de la sabiduría y les dije 9:17, 10:2. Sí. Y una más había. O Espérenme, era imaginatoria, no sé. porque eso no lo tengo en mis notas, eso lo tomé ahora de la clase. Ahora lo saqué. Sí, estoy pensando cuál era Liti. Yo nada más me quedé con 2, 9, 17 y 10, 2. No noté ninguna otra. Yo tengo 7:29 y después capítulo 3 del 2 al 8. Después capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Sabes dónde salimos de duda, Liti? En la grabación, Liti. Bueno, la volvemos a ver. Eso En la quiere decir que vas a grabación volver a o de repetir. últimas, lee todo el Eclesiastés. Ah, sí, me encanta. Bueno, vamos a terminar aquí la clase. La próxima clase, hermanos, vamos a abordar algunos temas ya, ejemplos muy concretos. Hoy solamente quise plantear en términos generales la importancia que tiene este libro a partir de la experiencia que tiene un personaje llamado el predicador y que tiene mucho que ver con nosotros, ¿ok? Y me parece que va a ser muy valioso ver algunos ejemplos sobre esto, ¿ok? Pero eso lo vemos después de vacaciones. Pues que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Cuídense un montón. Les mando un gran abrazo y nos vemos el Gracias, hermano. 25 de julio.